Buen día otra vez a todos, que el Señor les bendiga. Escuchaba esta planificación estratégica y pensando un poquito en el tema que me toca en este día, decía, porque hoy justamente tengo que hablar acerca del legado de los padres, decía, no podemos culpar a nuestros antepasados de lo que no hemos hecho hasta aquí, tenemos que nosotros ponernos en onda y hacer lo que tenemos que hacer conforme a lo que está planeado. Porque una de las cosas más corrientes y más comunes que tenemos es que siempre estamos culpando a los otros de lo que no hemos hecho. Siempre estamos diciendo, bueno, pero la asamblea no lo hizo, la zona no lo hizo, mis pastores anteriores no lo hicieron, o nunca lo hicimos. Siempre estamos diciendo, bueno, porque ellos no lo hicieron, nosotros no lo hacemos. Y creo que llega el momento en que tenemos que sentarnos, reflexionar y decir, es tiempo de planificar. Es la primera vez que yo veo esta planificación, pero observo que es algo realmente muy práctico para la vida de la iglesia. Mientras yo miraba los slides que pasaban, decían, wow, para mí, en el sentido de la iglesia, ¿sí? Para mí va a ser muy práctico esto porque es más o menos lo que estoy haciendo, simplemente tengo que enderezar un poquito algunas cositas, pero es prácticamente lo que estoy haciendo como iglesia en cuanto a discipulado, familia, evangelismo y esas cosas. No altera para nada el, digamos, el enfoque que la iglesia tiene, que debería tener, o sea, toda la iglesia debería tener este enfoque, debería haber tenido siempre, no ahora, no, siempre debería haber tenido un enfoque de esta naturaleza. La iglesia sí que creo que no está mal, sino que al contrario nos está poniendo arriba de vuelta de los rieles para que subamos a esta vía y hagamos lo que tenemos que hacer. Muy bien, esto quería acotar respecto del tema de esta visión, esta planificación estratégica. Hoy me toca hablar un poquito acerca del legado de los padres, como dije. El tema es dos leyes fundamentales, la ley de la herencia y la ley de la responsabilidad. Cuando miraba este tema, decía, es un tema bastante profundo, que creo que ya se tocó una parte quedó inconclusa, y estoy tocando yo la tercera parte. Creo que habría que hablar este tema, más que hablarlo en la plataforma, además de hablar en la plataforma, deberíamos como pastores tomar esto, analizarlo, estudiarlo, revisarlo, porque el material es realmente muy bueno. Deberíamos analizarlo, revisarlo y enseñarlo en la iglesia, no predicarlo, enseñarlo, que predicar y enseñar son dos cosas distintas. Enseñar tiene que ver con instruir a la gente, con hacerlo reflexionar, ¿no? A veces cuando predican solamente dicen amén y ya está, pero cuando uno enseña, uno se detiene mucho más en el tema y hasta comparte y a la vez está también haciendo un análisis de la situación. Eh, para entender un poquito el tema de la ley de la herencia y la ley de la responsabilidad, eh, quiero contarles primero una pequeña historia que leí, que me gustó muchísimo y dije, la voy a compartir con mis hermanos para poder entender hacia dónde vamos. Se cuenta que un rey de Inglaterra fue a visitar un día una fábrica de cerámica donde se procesaban, donde se fabricaba, perdón, se fabricaban platos. Eh, la materia prima, obviamente, de ese plato que se fabricaba era el barro. Y había una gran cantidad en esa fábrica de platos, los platos que se fabricaban para los reyes, para los príncipes, ¿no? Para la familia real, era la fábrica de la familia real. Y había muchas piezas que ya estaban preparadas
para ser metidas en el horno. Algunos platos ya estaban listos para ser metidos en el horno. Y el fabricante le iba mostrando al rey los diferentes tipos de cosas que él fabricaba. Y el rey iba tocando, y en uno de esos platos, que todavía estaba un poco blando el barro, el rey apretó un poquito el plato y lo hizo con bastante fuerza, que no se dio cuenta que uno de sus dedos quedó allí plasmado en el barro. El dueño de la fábrica, el encargado, se dio cuenta del hecho, pero no dijo nada. Pero al marcharse el rey, aquel hombre fue corriendo a recoger ese plato donde había quedado la marca de los dedos del rey, y tomó ese plato de manera especial, lo llevó al horno, lo cocinó, y una vez que terminó la cocción, una vez que lo terminó de cocer ese plato, ¿no? Lo exhibió y decía que ese plato tenía un valor más alto que el resto, porque tenía las huellas del rey. Y, por cierto, ese plato el hombre lo vendió a un buen precio diciendo: aquí está el dedo del rey. Creo que nosotros, de igual manera, como pastores, como padres, como personas que influimos, porque todos nosotros influimos, somos personas de influencia. Influimos tanto para bien como para mal. Nosotros vamos por la vida tocando personas, afectando personas, influyendo personas. Y cuando tocamos a esas personas o influimos, esas personas se revalorizan o se devalúan. Somos responsables de nuestros hijos, porque son como barro blando y dejamos en ellos nuestras huellas. Creo que si en esta mañana nos tocara a nosotros la posibilidad de contar un poquito nuestras raíces, un alto grado de personas en esta plataforma diría: a mí me afectaron cuando yo era niño. Algunos dirían cosas leves y otros contarían cosas, si se pudiera, ¿no? Contarían cosas muy graves de su vida de niñez, cómo fueron afectados por sus padres, por sus maestros, por sus familias, por todos aquellos que lo rodearon. Porque cuando uno es niño, es maleable y uno es afectado por comentarios, por palabras, por dichos y por hechos que aún son más graves. Entonces, cuando nosotros tocamos a nuevos creyentes, por ejemplo, que son también como barro blando, esos creyentes pueden tener más valor o menos valor, depende de cómo los afectemos. Ya dije, somos personas de influencia y creo que tenemos que pensar de qué manera yo estoy influenciando a las personas que me rodean. Para entender un poquito el tema de la herencia, hay un texto en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 5, Éxodo 25, yo se lo voy a leer rapidito. Éxodo capítulo 20, verso 5. Dice así, está dentro de los 10 mandamientos. Hablando de la idolatría, dice: no te inclines delante de ellos ni los adores, de los ídolos. Y luego añade: yo, el Señor, tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, escuche bien lo que dice, ¿no? Cuando los padres son malvados y me odian, yo
castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Cuando uno mira esto y se encuentra con esto, uno dice, wow, Dios castiga a los hijos por los padres. ¿No? Dios castiga a los hijos por los padres. Pero no es esa la idea de que Dios castiga a los hijos por los padres. Y eso es lo que en esta mañana vamos a tratar de dilucidar. Sino que lo que Dios está diciendo es, yo castigo la maldad de los padres y castigo también la maldad de los hijos, de los hijos, de los hijos, de los hijos, siempre y cuando la maldad no se aparte, porque a veces la maldad de los padres, como estos afectan a los hijos, esa maldad de los padres pasa a los hijos. Esto es algo muy notorio en esta época, en este siglo. Yo, como ustedes saben, trabajo en un centro de rehabilitación y puedo ver esto que estoy diciendo, puedo ver esto, cómo hay jóvenes, muchachos, hombres ya algunos, que han sido afectados por sus padres. Un muchacho me contaba hace un tiempo atrás y me decía, mi papá, nosotros éramos 3 hermanos, me contaba, 3 hermanos. Y él me decía, mi papá traía la droga y la ponía sobre la mesa cuando nosotros éramos todavía adolescentes y decía, droguémonos. La maldad de los padres afectando a esos barros maleables que eran los hijos. Y obviamente esos hijos van a sufrir las consecuencias. Este es un caso extremo que estoy contando, ¿no? Pero hay casos, cada hogar es un mundo, donde los padres afectan a los hijos de una manera u otra, ¿no? Eso es para entender la herencia. La herencia. Recibimos como herencia la maldad y si practicamos la maldad, dice el Señor, yo castigo la maldad. Ahora, la responsabilidad, en cambio, es diferente, porque el Señor aclara en el libro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 20, dice, el alma que peca, esa morirá. El hijo no cargará con el pecado del padre, ni el padre cargará con el pecado del hijo. Aquí está la ley de la responsabilidad. Primero vimos la ley de la herencia. Castigo la maldad, lo que los padres heredan a los hijos. Pero en la ley de la responsabilidad, Dios separa claramente esa responsabilidad de los padres sobre los hijos, la responsabilidad individual, y dice, el alma que peca, es decir, este es el individuo. No dice el alma que peca a causa de sus padres, no. Dice, el alma que peca, esa morirá. El hijo no cargará con el pecado del padre, ni el padre cargará con el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él y la justicia del impío sobre él. Eso es Ezequiel 18, 20. Y cuando uno mira esto, dice, Señor, cuando miramos esto, tenemos que pensar qué fue lo que pasó, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó aquí? ¿Qué fue lo que está pasando en esta generación? ¿Qué es lo que está sucediendo? Cuando uno mira la maldad en jóvenes, en esta nueva generación, uno dice, ¿de dónde viene la maldad? De los padres. El adicto siempre carga la culpa sobre los padres. El ladrón carga su culpa sobre los padres. El corrupto carga su culpa sobre los padres. Cada una de las personas que hacen algún tipo de maldad
siempre están tratando de quitar la responsabilidad personal y que no caiga yo solo, sino que si yo caigo, cae también los que han estado detrás mío. Pero la Biblia dice clara, el alma que peca, esa morirá. O sea que los principios de herencia y responsabilidad no se contradicen, porque Dios nunca es incoherente. La herencia espiritual es una influencia o visitación, como la propia Biblia lo define, y la responsabilidad es una decisión que, podríamos decir, está sobre cualquier influencia. La responsabilidad es única. No podemos hacer de la herencia espiritual una disculpa para nuestra irresponsabilidad individual moral. Ese fue un error de Israel que fue confrontado en el libro de Ezequiel capítulo 18. En el libro de Ezequiel capítulo 18, Dios le dice, voy a leerlo aquí para entenderlo. Versículo 1, el Señor me dirigió la palabra. ¿A qué viene tanta repetición de este proverbio? Hay un proverbio que lo repetían mucho. Este es el proverbio. Los padres comieron uvas agrias y a los hijos se les destemplaron los dientes. Los padres comieron uvas agrias y a los hijos se les destemplaron los dientes. El Señor responde a este proverbio tan conocido en Israel y le dice, yo, el Señor omnipotente, juro por mí mismo que jamás se volverá a repetir este proverbio en Israel. Y añade, la persona que peque morirá. Sepan que todas las vidas me pertenecen, tanto las del Padre como la del Hijo. Dios es preciso, certero, conciso, no anda con vueltas. Dios dice, así es la situación. Así es la situación. Yo creo que tenemos que mirar un poquito y pensar, porque nosotros siempre estamos echando la culpa, ¿no? Porque había un dicho, como dije, había un dicho en Israel que decía, no, pero lo que pasa es que los padres cometieron el daño y los hijos están sufriendo las consecuencias. Por eso que usaban este refrán que decía, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, ¿no? Y entonces el profeta le responde al pueblo, le dice, ¿por qué usan este refrán? ¿Por qué están usando? Era un refrán popular que se cita en otras partes de la Biblia, en el libro de Jeremías 31, y también se cita en Lamentaciones, capítulo 5, y este era un proverbio, un cliché, un argumento razonado que usaban los israelitas para justificar su mal, ¿no? Los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. La idea era que la generación actual, esa generación de Israel que está viviendo en ese momento, estaba siendo castigada injustamente por lo que hicieron ¿quiénes? Sus padres. Uno pensaría que si los padres comieron las uvas agrias, entonces los padres tendrían el sabor amargo en los dientes, ¿no? Cuando uno come algo agrio, algo feo, el sabor te queda allí en la boca. Y según el refrán, los padres no tenían el sabor amargo, sino que los hijos lo tenían. No, pero si los padres comieron, no los hijos. O sea que ellos estaban usando un refrán para argumentar algo, justificando su pecado. Ahora, este refrán reflejaba en alguna forma un fatalismo materialista o una resignación, ¿sí?, a las reglas de causa y efecto. Pero por otro lado había como una parálisis del alma que los deja exiliados y sin esperanza, porque si mi papá cometió un error, yo la tengo que pagar. En tanto Jeremías como Ezequiel vieron que esta especie de doctrina que habían armado los israelitas para justificar era realmente una doctrina mala,
perniciosa, porque inevitablemente estaba conduciéndoles a un fatalismo, a una irresponsabilidad, si la culpa se pudiera atribuir a una generación anterior, a aquellos sobre los cuales ahora estaba recayendo el juicio. Entonces uno podría decir, Dios es injusto, porque ahí viene el tema, ¿no? Por eso es que el profeta ataca este punto, y es algo que también hay que atacar hoy, porque no podemos decir, no, lo que pasa es que la culpa fue de mis padres, o la culpa fue de mi madre, o la culpa la tuvo la sociedad, o la culpa la tuvo aquel, siempre estamos tratando, como dije, de echarle la culpa al otro, ¿no? Yo creo que todavía hoy, en cierta manera, se usa este refrán para mostrar que el dicho es verdadero. Es decir, nosotros sufrimos las consecuencias de lo otro, de aquellos. Yo creo que nunca se habló de un dicho más falso que este, sobre todo en el aspecto de nuestra responsabilidad moral individual que tenemos para con Dios, porque se basa en una filosofía de la herencia, si yo heredo el mal de mi padre. Y a la vez es un intento de escapar de la responsabilidad por el pecado, porque uno dice, yo escapo, porque no es culpa mía, yo pequé, pero no es culpa mía. Y a la vez es una protesta también contra el castigo, porque decimos, no, yo estoy protestando contra el castigo, pues yo no debería tener este castigo por algo que yo no hice. Los padres comieron la uvas agria y los dientes de los hijos tienen la dentera, era el refrán, ¿no? Pero la idea también básicamente apuntaba, y apunta hasta el día de hoy, en que si eso es real, era que Dios es injusto. Y Dios no es injusto, ¿no? Dios es injusto, ¿por qué? Porque debería haber castigado a los padres como se merecían para que la nueva generación no sufra las consecuencias. Y aquellos que citan este refrán, o aquellos que lo dicen hoy de manera moderna, están tratando de acusar a Dios y de distorsionar lo que Dios dice. Lo que fallamos, si fallamos hoy en esta generación, fallamos nosotros, pero no podemos echar la culpa a los demás porque me odiaban, porque no me amaron, porque no me cuidaron, porque no me protegieron, ¿no? Nosotros tenemos la responsabilidad de sanar eso, ¿sí? De poder recibir de otra manera esta vida que llevamos. Y pienso que tenemos que quitar definitivamente este refrán de nuestro medio. Es lo que el profeta le decía, nunca más, ¿sí? Aquí lo vuelvo a leer, dice, yo, el Señor Omnipotente, juro por mí mismo que jamás se volverá a repetir este proverbio en Israel. Es decir, hay que erradicar esta idea, hay que erradicar, porque se torna en un mensaje popular y hasta el día de hoy uno escucha, yo escucho esto todo el tiempo, en la iglesia y en la sociedad y en los medios en que me muevo, yo escucho este refrán que no es cierto, pero se usa, porque también a los demonios no deberíamos darle el crédito que no tienen, ¿sí? Ni dejar de considerar el estilo de vida de las personas, porque podemos culpar hasta el diablo, ¿no? Hasta el diablo culpamos. Por eso es importante resaltar en este momento, perdón, que la ley de la herencia jamás enseña en la Biblia que llevamos la culpa o los errores de nuestros padres. Obviamente tenemos consecuencias. Un hijo de un padre que perdió todos sus bienes en juegos de azar o en otro tipo de juegos, no tiene la culpa de haber nacido pobre, pero lleva las consecuencias porque su padre era rico, la rifó a la plata, la fumó, como se dice, ¿no? La fumó a la plata y ahora tiene un hijo que vive en la pobreza a causa de que él se fumó la plata. Conocí el caso de un hombre de negocios, un hombre realmente próspero, que tenía restaurantes y otros comercios,
pero le gustaba el juego de azar, le gustaba ir a los casinos, era una cosa muy obsecuente en él, ir a los casinos, y era tanto el deseo de ir al casino que él iba y jugaba, y obviamente perdía, ¿no? Obviamente perdía. En un casino todos pierden, uno gana, el dueño del casino. En el casino todos pierden, uno gana, ¿sí? Y a veces piensa que el que gana es uno que juega, no, el que gana es el dueño del casino, el único que gana es él. Y este hombre comenzó a jugar, se hizo de ello un vicio tan fuerte que empezó a vender sus negocios. Vendió primero un negocio, pues vendió otro, hasta que se quedó con uno solo. Cuando quedó con uno solo, uno de los hijos, que ya era un poco grande, decidió quitarle el negocio a su padre y le dijo: papá, yo lo voy a manejar al negocio, un restaurante. Le dijo: pero quiero que vos solamente compres los insumos para el restaurante. Así que le daba al padre la plata para los insumos. Pero lo que él no sabía es que cuando el padre iba a comprar los insumos, en vez de comprarlo al contado, porque el hijo le daba la plata, el hombre iba y compraba fiado. Y la plata efectiva iba y lo jugaba. Y la perdía, obviamente, ¿no? Tal es así que se encontró endeudado, de repente, endeudado con mucho dinero, que finalmente el hijo tuvo que vender el último restaurante que tenía. Cuando ya no tenía nada, el hombre no podía dejar el vicio del juego de azar, y llevó el título de propiedad de su carro. Ellos tenían un carro, y vendió su carro. Y más tarde, sin que la familia sepa, él llevó el título de propiedad de su departamento y entregó su departamento, de tal manera que la familia quedó en la calle. Es decir, toda aquella familia sufrió la consecuencia, ¿sí? Esto es la ley de la herencia, ¿no? De que ahora no tenían nada cuando lo tenían todo, pero a consecuencia de ¿qué? Que su padre era un jugador empedernido. O sea que esto es la ley de la herencia. Si existe una herencia física, existe una herencia física, pero también existe una herencia espiritual. Y Dios siempre se relacionó con personas en una perspectiva de generaciones. Las promesas y alianzas que Dios le hizo a Abraham y a David y a tantos otros se referían principalmente a su descendencia, o sea, las generaciones venideras. Toda promesa tiene condiciones que determinan su cumplimiento o no. Toda alianza tiene cláusulas que garantizan beneficios cuando es cumplida o maldiciones cuando no es cumplida. De esa forma, la ley de la herencia se armoniza con la ley de la responsabilidad personal y establece un legado que abarca las generaciones. Ahora, aquí hay algunas preguntas, ¿no? Aquí tenemos que hacer algunas preguntas. Creo que tenemos que analizar un poquito esto, es decir, alguno de nosotros, ¿no? Alguno de nosotros, alguna vez, o quizás ahora mismo, le estamos echando la culpa de mis fallas de carácter o errores a otras personas como padres, hermanos, amigos, pastores, formadores. Le estamos echando la culpa a esas personas. Muchas veces, a veces somos tentados a echarle la culpa. Sí, pero yo soy así porque fulano de tal me hizo así. O yo soy así porque, bueno, la vida me hizo así. O sea, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos diciendo? Esta falla de mi carácter o errores que yo cometo en la vida, no fui yo, sino que me formaron. ¿Qué querés que haga? Así me hicieron. Padres, hermanos, amigos o aún enemigos, ¿no? Yo imagino que a veces los israelitas, que habían sufrido tanto castigo a causa de su rebeldía, cuando llegaron, por ejemplo, de Babilonia, los que llegaron allí a Jerusalén, a reconstruir Jerusalén, habrán dicho: bueno, nosotros somos así porque los caldeos nos hicieron así.
Nosotros somos así porque la cautividad, bueno, cada uno es responsable. Nosotros tenemos una conciencia de pecado bien clara. En realidad, ¿qué debería hacer? ¿Qué debemos hacer? Responsabilizarnos por aquello que nosotros hacemos. A veces también le otorgamos a los demonios un crédito que no tienen. Es que el diablo, decimos, ¿no? Es que el diablo, y yo creo que al diablo a veces dice, pero ¿por qué diablo me echa la culpa a mí? ¿Por qué diablo me estás echando la culpa a mí? ¿Qué culpa tengo yo de lo que vos estás decidiendo? Yo ni siquiera influye en tu vida y me estás culpando, porque muchas veces nosotros los errores que cometemos, el diablo, el diablo, el diablo, ¿no? Hasta el pecado, el diablo, el diablo. Y a veces no es el diablo, somos nosotros los responsables. Creo que tenemos que hacernos cargo de aquello que nos corresponde, ¿no? Si tienes alguna promesa de Dios para tu vida y para tu descendencia, uno tiene hijos y esos hijos uno tiene que decir, Señor, ¿cuál es mi responsabilidad para con ellos? Bueno, transmitirle todo el bien que puedo, transmitirle los mejores valores, ¿no? Los mejores ideales, ¿no? Transmitirle los mejores valores de la palabra, los mejores valores espirituales, porque esa es mi responsabilidad como padre para dejar la herencia a mis hijos. Porque las herencias materiales pueden que hoy tenga y mañana no tenga, pero hay herencias que yo le puedo dejar que es mucho más duradera y mucho más efectiva, que es la herencia moral, que es la herencia espiritual. Me gustaría que oremos en este momento para que el Espíritu Santo nos lleve a la renuncia de toda herencia maligna y pecaminosa que viene de nuestro antepasado. Tal vez alguno de la plataforma está pensando, mi mamá, mi papá, mis tíos, mis abuelos, los que me criaron, los que me afectaron, pero vamos a orar para que se corte por los méritos de la cruz y la sangre de Cristo. Para que el Espíritu Santo te recuerde, como cristiano, que tienes que asumir tu responsabilidad de tus fallas y de tus errores o de tus pecados. Para que traiga arrepentimiento si acusaste a otras personas de esas malas acciones que usted dice que le afectaron su vida. Para que tomes conciencia de que en esta vida dejamos una herencia espiritual a las generaciones venideras y así construyamos un legado sabio. Oremos. Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias, Padre, porque podemos aprender esto, podemos poner en práctica nuestra vida y dejar de vivir culpando a otros. Señor, perdónanos. Primero que nada, quiero renunciar a toda herencia maligna y pecaminosa de mi pasado. Si mis padres, mis abuelos, mis parientes, aquellos que estuvieron conmigo y fueron parte de mi formación, eran gente maligna y pecaminosa, hoy que se corte en el nombre de Jesús, por la sangre y la obra de Cristo en el Calvario, se corta esa maldición en el nombre de Jesús. Se corta toda maldición generacional en el nombre de Cristo. Espíritu Santo, en esta mañana, trae a mi memoria y trae a mi vida, a mi conciencia, que ahora yo tengo la responsabilidad y tengo que asumir mis fallas y errores sin mirar para atrás a mis formadores. Yo tengo que hacerme responsable. Señor, convénceme de pecado, de justicia y de juicio. Tengo que recordar que soy un hijo de Dios con responsabilidades. Trae, Señor, arrepentimiento si yo acusé a otras personas.
Perdóname, Señor, por acusar a personas de mis malas acciones, de mis errores. Ayúdame, Padre, a tomar conciencia de que en esta vida yo voy a dejar una herencia espiritual. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por ayudarme a mejorar, a cambiar mi vida, a tratar mi vida de otra manera. No echando culpas, no mirando hacia atrás, sino mirando hacia adelante lo que soy y lo que puedo llegar a dejar en la vida de otros. Gracias te damos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Y si hay alguien en esta plataforma que ha estado echándole la culpa, o alguien en tu familia, o aún alguien en tu iglesia, tienes que enseñarle y decirle, tú eres responsable ahora. Ya no hables culpando, echando tierra a lo que están atrás. Esa no es la forma de vivir de un cristiano. Un cristiano tiene que asumir la ley de la herencia, el prejuicio, pero también tiene que asumir la ley de la responsabilidad. Señor, yo no quiero ser fatalista, no quiero estar determinado por el karma, ¿no? Que todo lo que se ha hecho influye en mi vida y ha influido en otras vidas, y porque mis hijos y mis padres y mis nietos, eso no existe, Señor. Quiero vivir conforme a tu palabra. No quiero meterme en esa especie de espiritismo, huyendo del juicio y de la responsabilidad. Gracias te doy en esta mañana, Padre. Bendice a mis hermanos y trae liberación, liberación en el nombre de Jesús. Trae liberación sobre este tema. En tu nombre, Señor. Amén. Juan el Bautista, sigo unos minutos más. Juan el Bautista confrontó a los fariseos y a los saduceos, que se escondían de sus responsabilidades espirituales y diciéndose, ¿no? Decía, nosotros estamos siguiendo a nuestros padres, nosotros somos hijos de Abraham, porque Abraham tenemos por padre, ¿no? Y Jesús le dice, wow, ¿qué están haciendo ustedes? Ustedes tienen que arrepentirse. No digan que son así porque el padre Abraham, ¿no? Jesús le dice, el hacha está puesta en la raíz de los árboles, de cada árbol, ¿no? De cada árbol. Todo árbol que no da un buen fruto es cortado y echado al fuego, dice la palabra. Es decir, cada uno tiene que dar cuenta de su vida. Entonces, no podemos decir que los acontecimientos no se pueden evitar. Nosotros tenemos que decidir y tener responsabilidad por las decisiones que tomamos. La ley de la responsabilidad está sobre la ley de la herencia. La ley de la responsabilidad está sobre la ley de la herencia. Por eso tenemos que enfatizar la ley de la responsabilidad, ¿sí? Y decir, Señor, estoy comprometido con esto. No quiero convivir con una supuesta maldición toda mi vida, porque en ese caso nos estamos tornando víctimas de nuestra ignorancia. Y algo que hemos aprendido aquí en esta plataforma es que la ignorancia nos va a llevar a la superstición y que la superstición nos conduce al temor. Y cuando las personas experimentan momentos de fragilidad, son como cuando empezamos a culpar a la familia, repetimos los pecados, y como dice el dicho, no tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompe. Por eso tenemos que decir, Señor, yo cambio esto en el nombre de Jesús. Cambio esto en el nombre de Jesús. Voy a enfatizar la ley de la responsabilidad, ¿no? Que la ley de responsabilidad enfatiza la obligación moral
y la responsabilidad individual del individuo. Ezequiel 18:20 dice, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. Es decir, corta, absolutamente corta toda esa maldición generacional. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no puede culpar al padre, ni el padre va a culpar al hijo. Todos somos responsables ante el Señor, ¿no? Por eso yo creo que tenemos que pensar en esta mañana y decir, Señor, en el nombre de Jesús, dejo de asumir, tengo que dejar de asumir la actitud fatalista o de víctima. A veces nos victimizamos, ¿no? Yo soy víctima del pasado, soy víctima de lo que me hicieron. Y a veces no queremos salir de esa zona de victimización, escondiéndome en esa zona de la responsabilidad espiritual y personal e individual que yo tengo. En vez de arrepentirme y cambiar, preferimos darnos por víctima y nos escondemos en una zona de víctima. Señor nos ayude. Quiero cerrar este tema orando, dándole gracias a Dios, diciendo, si ofendo a alguien, tengo que pedir perdón de inmediato. Si me equivoco, no me tengo que justificar, tengo que disculparme. Si me siento agobiado por lo que estoy viviendo, tengo que ir a Jesús. Vengan a mí todos los que están cargados y trabajados, y yo los haré descansar. Oramos. Señor, elimina esa mentalidad de víctima. Saca esa mentalidad de nuestros pensamientos, de fatalismo, de victimización. Cambia mi manera de pensar y cambia mi manera de vivir. Quiero tomar Romanos 12, donde dice, no se conformen a este siglo, no se adapten, no se amolden. No solamente a este siglo, no se amolden a, como decía Ezequiel, a esos dichos, a esos proverbios de la vida. No se amolden. Ustedes tienen que comprobar razonablemente, voluntariamente, cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta, basado en la palabra de Dios. Señor, trae revelación a las familias cristianas sobre este tema de las maldiciones y la herencia espiritual que recibieron de sus antepasados y, Señor, corta esas maldiciones y llévalos a una libertad por siempre y para siempre. Confiamos, Señor, en que tu Espíritu Santo va a quitar de nuestra mente todas estas mentalidades que tenemos. Queremos asumir nuestra responsabilidad como hijos de Dios e hijas del Señor y decir, Señor, en tu nombre soy libre y responsable de mis acciones ante el Señor. Porque aquel día que me pare delante del trono de Dios para ser juzgado, de nada servirán los argumentos, de nada servirán las excusas, porque ante Dios no hay argumento, no hay excusas. Daremos cuenta de nuestras vidas. Así que hoy, Señor, también me responsabilizo por aquellos a los cuales yo voy a tocar, a los cuales yo voy a afectar, sobre los cuales yo voy a influir en el nombre de Jesús. Ayúdame a ser personas que afectan de buena manera, que tocan, Señor, para bendecir y que influyen positivamente sobre esas vidas. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Gracias, Pastor Federico. Qué tema tan fuerte, ¿verdad? Y que Dios nos ayude y nos traiga luz y que el legado que dejemos hacia nuestros hijos y nuestras generaciones venideras sea una herencia de bendición, de vida, de ministerio y que podamos abrir caminos para esta generación que viene detrás nuestra, con un legado basado en Jesucristo. Muchas gracias, Pastor Fede. Pastor Ricardo, adelante, vamos con la parte final. Aquí en Costa Rica es un día feriado, hay algunos hermanos que no están conectados
a raíz de que están por algunas partes descansando un poquito, pero aquí estamos nosotros, como decimos, al pie del cañón, sirviendo, trabajando y dándole duro. Pastor Ricardo, adelante con el segmento. Buenos días, familia, Dios les bendiga. Gracias, Federico, por esa linda enseñanza. Padre, gracias en este día por tus misericordias que son nuevas cada mañana. Pedimos que tu Espíritu Santo venga sobre nuestras vidas y nos ministres, nos animes, nos toques. Señor, que este canto pueda ministrar nuestro corazón, podamos reconocer tu presencia. Y Señor, algo me va a pasar. Dile, Dios, activa lo sobrenatural en mí. Se siente Sí, Señor. tu gloria en este lugar. Algo grande va a Practique sus lenguas espirituales. Ore en el Espíritu. Llama a la y borofotolo José Maranta Taramatura Tarabasaba. Yahweh, sí. Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestará. Se siente tu gloria en este lugar. Empiécelo, declárelo, afírmelo, Algo afírmelo. grande va a pasar. Algo grande va a pasar. Se activa lo sobrenatural. Yahweh, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestará. Se Llénese de Dios esta mañana, llénese de Dios, de su presencia, llénese de su gracia. Aleluya. se manifestará. Gracias, Espíritu Santo. Aleluya, aleluya. Shabalajakatarabas. Cuando llegó el día del Pentecostés, Sí, Señor. estaban todos juntos, unánimes como estamos en este momento. Y de repente se escuchó en el cielo un viento recio que soplaba en la tierra, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Gloria a Dios. Yeah. Y se le aparecieron lenguas como de fuego y fueron repartidas sobre cada uno de ellos. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo le entregó nuevas lenguas de fuego, conforme a lo que el Espíritu le daba que hablase. Aleluya. Aleluya. Y en este momento, el mismo viento que sopló
Aquella vez, sopla en este momento acá. Mientras tú le adoras, Él se va a manifestar. Mientras tú le llames, Él se va a manifestar. Mientras si le llamas, Él se manifiesta. Si le buscas, Él se manifiesta. Llámale, 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 llámale. Si le adoras, Él se manifestará. Si le llamas, Él se manifestará. Si le buscas, Él se manifestará. Si le adoras, Él se manifestará. Si le llamas, Él se manifestará. Dios mío. Vamos, vamos. Si le adoras, si le adoras. Si le adoras, Él se manifestará. Si le llamas, Él se manifestará. Si le buscas, Él se manifestará. Él se está manifestando. Él se manifestará. Jireh se manifestará. Rafa se manifestará. Se manifestará. Yahweh se manifestará. Jireh se manifestará. Rafa se manifestará. Se manifestará. Si le adoras, Él se manifestará. Si le llamas, Él se manifestará. Si le buscas, Él se manifestará. Si le adoras, Él se manifiesta. Dile Dios, Padre, Padre, Si le adoras, Él se manifestará. Si le llamas, Él se manifestará. Si le buscas, Él se manifestará. No importa tu situación, tu condición. En esta hora, si le Si le adoras, adoras, Él se manifiesta. Si le llamas, Él se si le manifestará. buscas, Él se manifiesta. Él se manifestará. Aleluya, aleluya, aleluya. Si le adoras, Él se manifestará. Si le llamas, Él se manifestará. Si le buscas, Él se manifestará. Él se está manifestando. Si le adoras, Él se manifestará. Si le llamas, Él se manifestará. Si le buscas, Él se manifestará. Si le adoras, Él se manifestará. Si le llamas, Él se manifestará. Si le buscas, Él se manifestará. Él se manifestará. Jireh se manifestará. Rafa se manifestará. Se manifestará. Se manifestará. Rafa se manifestará. Se manifestará. Adonai se manifestará. Provoca hambre en nuestros corazones, Padre Santo. Provoca hambre en nuestros corazones, Padre Santo. Provoca hambre en nuestros corazones, Señor nuestro. Provoca hambre, Señor, en nuestro espíritu.
Ishamalaya Masore Bakandara Bashe Barakatara Bashandara. Provoca pasión en nuestras vidas. Provoca fuego, Señor. Provoca fuego, provoca fuego. Urra Bakatara Basore Bakandara Bashabarakatara Bashandara. Ishoboro Kotoro Hoshe Balakara Bashabarakatara Bashabarakatara. Urra Baba Basore Bahandara. Aturi Bahandara Bashabarakatara Bashabarakatara Bashandara. Uri bara 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 basore Bakandara Bashabarakatara Bashandara. Trae una renovación, transformación a nuestra vida. Sí, Señor nuestro. Glorifícate, Espíritu Santo, glorifícate. Glorifícate, Espíritu Santo. Ashabarakatala bashabarakatala bashabarakatala. Urra bara bakotara basuri bakatala bashabarakatala bashabarakatala. En shorobokotoro bashabarakatala bashabarakatala. Padre, gracias en este día. Amados y amadas, el Señor les bendiga y les guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Alce su rostro sobre ustedes. Ponga sobre ustedes paz. Sean bendecidos, bendecidas, ayudados, ayudadas por la poderosa mano del Señor. Les bendiga el Señor en todas las cosas que hagan y emprendan. Se manifieste el Señor con señales, prodigios, milagros, maravillas. Se manifieste el Señor de una manera maravillosa a través de tus manos para levantar, para restaurar, para sanar, para bendecir, para aumentar, para multiplicar, para hacer prosperar. Te bendiga el Señor con las bendiciones de arriba de los cielos, las bendiciones abajo de la tierra. Te haga el Señor sobreabundar en bendiciones espirituales y materiales. El Señor ensanche tu territorio al norte, al sur, al este y al oeste. El Señor se glorifique a través de ti y manifieste su gracia maravillosa en tu vida. El Señor traiga un despertar sobrenatural sobre tu vida, sobre tu espíritu, y que tu espíritu arda para que otros espíritus sean tocados por el fuego que hay en ti y sean encendidos en fuego, que tú seas una antorcha que ardes para la gloria de Dios Padre. Afirmo lo que la palabra de Dios dice en este día, que tú eres como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Yo te bendigo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén y amén. Nada más recordarles hoy, familia, tenemos entrenamiento de evangelismo en Oasis de Esperanza, Moravia, frente a las canchas de barrio Las Américas, aquí en Moravia. Vamos a ser entrenados lunes, martes y miércoles de 6:30 a 9 de la noche. Quiero animarles a estar allí. Somos el ejército que Dios va a usar para transformar esta nación. Y la verdadera guerra espiritual se consuma cuando, como evangelistas, vamos y predicamos el evangelio de Jesucristo. Así que le animo a tomar esta nación a través de la predicación del evangelio. Y recordarles también los días que tenemos de oración. Probablemente Daniel nos va a hablar de eso un poco. Dios les bendiga, les amamos y les apreciamos. No baje la guardia. Adelante.
Gracias, Pastor Ricardo. Gracias por bajarnos visión, por bajarnos el corazón tuyo primero, que Dios te ha dado para nuestra organización de iglesias aquí en el país. Y queremos recordar esto, por favor, y enfatizarlo. Esta noche, Oasis Moravia, ahí cerquita del centro, frente a las canchas, como lo decía el pastor. Si alguno no sabe cómo llegar, pídanos la ubicación, le vamos a mandar para llegar por Waze o por alguno de los GPS para celular, o búsquenlo allí, simplemente Oasis Moravia, y va a encontrarlo allí, 6 de la noche a 9 de la noche, de forma gratuita. Es un empoderamiento especialmente para la juventud del país, de nuestras iglesias, pero no solamente para la juventud, todo aquel que quiera. Y mire, todo pastor debería estar allí para guiar y dar visión a su iglesia. Entonces, allí vamos a estar, de la Iglesia Central. Ya nuestros jóvenes están listos. Vamos a ir un grupo de hermanos, hermanas. Va también... bueno, el pastor Federico también está anotado por allí, y ojalá todos los pastores podamos estar presentes para, si nuestra juventud no puede ir por algún motivo, nosotros después darle visión y empoderar a nuestra juventud. Hay un ejército de jóvenes y de personas que estamos queriendo ganar Costa Rica para Cristo, y esto tiene que ver con también una dirección, una visión, un corazón que hay para esta nación, y así vamos a hacerlo. Vamos a trabajar duro con esto. Entonces, que el Señor les bendiga. Yo sé que la mayoría de ustedes está esperando el cierre de este momento para salir tal vez a pasear o por allí disfrutar el día feriado. No se olvide de representar a Cristo también ahí donde usted está. Seamos luz para toda la nación. Dios les bendiga. Nos vemos el día de mañana, y por favor, nos vemos también en la noche en el empoderamiento allí en Oasis. Abrazos. Recuerde que es gratuito, no hay costo para esto. Pueden abrir sus micrófonos y podemos responder cualquier pregunta vía WhatsApp o aquí mismo por unos minutos más. Un abrazo. Pueden abrir sus micrófonos. Dios les bendiga. Bendiciones. Gracias. Muchas bendiciones en este día. Bendiciones. Feliz día. Bendiciones. Bendiciones. Amén. Bendiciones. Feliz día. Feliz día de la anexión para todos. Amén. 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 Bendiciones, bendiciones a todos. Así es. Pastor Peloso. Sí, adelante. Esta actividad en Oasis por la noche es solo presencial. Entiendo que va a ser presencial para todos los del GAM, y tal vez para ustedes los que están más lejos, puede que lo transmitan, es muy probable. No tengo la información, pero estén atentos al WhatsApp, a los grupos de WhatsApp de Intimidad con Dios. Vamos a pasarles por ahí toda la información, y si existe la posibilidad, yo voy a pedir el link y pasárselos para que ustedes puedan recibirlo en las provincias también. Estén atentos al chat, estén atentos a los grupos de WhatsApp de Intimidad con Dios. Ahí vamos a pasar toda la información, y en el chat del presbiterio también. Ahí les vamos a pasar el dato. Gracias. Un abrazo, Dios te bendiga. Saludos a todos, amados hermanos. Lindo día, una linda semana donde el Señor les bendiga montones. Bendiciones, mis hermanos. Amén. Bendiciones. Aleluya. Bendiciones, feliz día. Un abrazo para todos. Hasta mañana, si Dios lo permite. Claro que sí. Bendiciones. Hasta luego, Félix. Hasta pronto. Cierro y estén atentos a los chats para la información.